Indicadores del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que de enero a abril estos crímenes pasaron de 6.5 a 14.2 por cada 100,000 habitantes, siendo el municipio Guadalupe y Calvo, ubicado en la región serrana Rarámuri, el de mayor caos registrado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano? Gracias por estar aquí. Bueno, hay que recordar que la delincuencia organizada opera principalmente... Mónica, un gusto estar contigo, perdón. ¿Cómo estás? Me arranqué directamente. Pues como siempre, el problema es que la delincuencia organizada, su base la tiene precisamente en los centros no urbanos. En los centros urbanos, la delincuencia organizada opera en la distribución, opera en el control de lo que ocurre en las calles con el crimen, en el lavado de dinero, pero donde sienta su base y donde construye, donde están los laboratorios, donde está la siembra, donde está, por ejemplo, en muchas ocasiones se priva de la libertad a las personas y se les lleva, es en las zonas serranas, es en las zonas rurales, y ahí tenemos una violencia no visualizada adecuadamente y un subregistro muy importante, porque ahorita tú hablabas de los desaparecidos. Lamentablemente en nuestro país, en solo 42 meses, hemos llegado a 100,000 personas desaparecidas. De marzo de 1964 al 30 de noviembre de 2018 tuvimos en el país 41,000 personas desaparecidas. Sí. O sea, en 54 años, 41,000, en 3 años y medio, 60,000. Y eso, pues una parte importante de estos están asociados o a la trata de personas, en el caso de las mujeres, que es la categoría que más ha crecido, el grupo social que más ha crecido en desaparecidos, y por el otro lado, a la delincuencia organizada, las privaciones ilegales de la libertad de la delincuencia organizada, en el caso específico de estas personas que viven en... Pero también al registro, ¿no, Francisco? Yo creo que antes no se registraba, más bien el subregistro era mucho mayor. El día de hoy se buscan, se denuncian, o sea, vivimos no como deberíamos, totalmente, en eso coincidimos, pero hace unas décadas vivíamos en la opacidad absoluta. Entonces, si tú estás considerando, ¿desde qué año me dijiste? 64. Desde 1964, donde ahí jamás se denunciaba nada en esa época. Ni qué decir al 68, en los 70 fue una cosa brutal. O sea, los capítulos más negros de la policía creo que se han escrito en esa década. Bueno, no, corrijo. Se han escrito algunos de los capítulos más negros porque otros los estamos escribiendo en este momento. Efectivamente, digamos que desde que hay una cierta consistencia de los 2000 para acá, para conocer información, aún así, si comparamos sexenio con sexenio, estamos hablando de unos crecimientos significativos y tampoco hay la certidumbre que estén buscando. A mí me gustaría pensar que efectivamente sí están buscando las personas, pero creo que el caso de Devani, que aquí platicamos tú y yo, es muy representativo porque hay un caso que se vuelve viral, entonces sí salen a buscar y encuentran a 7 mujeres. O sea, había 7 mujeres desaparecidas que no habían encontrado porque no las habían buscado. Entonces estás hablando de... Ahí tienes la estadística del subregistro. Exactamente. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Lamentablemente, seguimos con una delincuencia organizada cada vez más poderosa a la que en donde no se le ha atacado. Si volteamos a ver los decomisos, por ejemplo, de armas, de droga, de efectivo, que eso sería fundamental, de materiales ilícitos que ingresan a nuestro país, de piratería, etcétera, te das cuenta que todo ha caído en magnitudes entre el 60 y el 80%. Cuando la Secretaría de Seguridad... O sea, no hay tantos decomisos, no hay tanto decomiso de dinero en efectivo, no hay... Es impresionante. Y ahí cuando nos dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que hay una caída en las carpetas de investigación federal, pues es efecto de una falta de trabajo, no de una mejora en el país. Entonces, estamos pasándole toda la responsabilidad a los estados que, como tú sabes, históricamente son deficientes, históricamente tienen una serie de incapacidades en términos, 1, legales y 2, en términos de número de personas, de equipamiento, etcétera, poder enfrentar el crimen organizado. Y entonces
ese crimen organizado está cobrando cuotas específicas de control del territorio. Particularmente a mí me preocupa que hoy en el país tenemos 500 municipios en donde controlan el mercado lícito, la delincuencia organizada, y son los municipios más pobres del país, en donde o la producción limón, aguacate, tomate, no se puede llevar a cabo, o la distribución no se puede llevar a cabo, por ejemplo, en la pandemia. El tema con el aguacate ya se metieron ahí también, ya lo vimos, o sea. Y le costó a México miles de millones de pesos. Y hoy estamos con negocios que no pueden vender huevo, que es el caso y el pollo, que es lo que acaba de pasar en Guerrero, pero tenemos problemas para vender refrescos, tenemos problemas para vender leche, tenemos problemas para vender cigarros, a lo largo del país, porque controlan el mercado, la delincuencia controla el mercado y hace que el huevo en ciertos poblados de las zonas más pobres del Estado de México, de Guerrero, de Veracruz, esté más caro que aquí en la Ciudad de México. Entonces, imagínate, es un impuesto que le estamos imponiendo a los más pobres. ¿Qué acaba sucediendo? Lo que estamos viendo, lo que tú dices a conocer. La gente empieza a migrar, entonces tenemos desplazamientos forzados muy importantes que no estamos registrando, tenemos un problema de violencia en las comunidades que no estamos registrando, y esa tierra de nadie la empieza a ocupar el crimen organizado. ¿Qué tan grande es ese problema que estás describiendo en cuanto a las comunidades indígenas como grupos vulnerados por el crimen organizado en la Ciudad de México? Porque no hay que olvidar que aquí tenemos zonas también importantes de comunidades indígenas. Pues mira, nosotros estamos llevando a cabo ahorita un estudio hablando también de que es el mes del orgullo, de la diversidad. Estamos llevando a cabo un estudio que tiene que ver precisamente con victimización y acceso a la justicia para los grupos en situación vulnerable. Entre ellos, pues estamos hablando de migrantes, de adultos mayores, de comunidad LGBT, como en el caso de personas indígenas. Ese es uno de los de los grupos más invisibles que tenemos en nuestra sociedad. Imagínate que tú vas a denunciar un delito a una fiscalía y no hay un traductor de tu idioma original. Bueno, eso, entonces, pero eso lo hemos visto. Evidentemente, desde ahí empezamos, no se iniciará la carpeta y por lo tanto no hay un dato, no hay un registro. Estamos tratando de construir algo donde no hay nada, porque si tú pides por transparencia el número de personas que provienen de una comunidad, y ya ves de que te preguntan hasta tu religión claro, cuando vas a denunciar, pues los números son nulos, pero no es porque las comunidades y de los pueblos originarios tengan poca victimización, sino simple y sencillamente porque no los estamos registrando, porque cuando van y no los atienden o los malatienden o los regresan o los engañan, porque también no les abren la carpeta de investigación, le toman ahí 2 notas y ya. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Dime dónde podemos consultar estos estudios que hace el Observatorio Nacional Ciudadano. www.onc.org.mx, y en 15 días vamos a presentar un corte de caja sobre trata de personas, particularmente las rutas del dinero y los grupos delictivos, que es uno de los principales delitos que más ha crecido en nuestro país y que evidentemente es la esclavitud moderna. Vamos a estar muy pendientes. Como siempre, gracias. Gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.